Bueno, muy buena noche para todos, siendo las 8:35, perdón, de la noche. Doy inicio a esta sesión donde voy a trabajar el RAP 16 sobre derechos de autor en la formación transversal del tecnólogo en ARCI. ¿Listo? Pertenecemos a la regional Distrito Capital del Centro de Gestión de Mercados, Logística y TIC. Bueno, vamos a mirar entonces el tema sobre la historia de los derechos de autor, ¿vale? Entonces la idea es básicamente hoy brindarles unas herramientas con relación al RAP 16, donde ustedes deben responder un foro con un caso. El caso ya está puesto, los que ya han podido revisar la plataforma, pues debidamente se ha dado apertura al foro para poderlo evaluar. Entonces voy a hacer un panorama muy general, algo muy práctico, sobre la historia de los derechos de autor. ¿Listo? Entonces, básicamente hay que tener en cuenta que no existe un documento historiográfico sobre el desarrollo de las normas referentes a los derechos de autor. O sea, no tenemos un orden cronológico desde dónde empezó a surgir este tema de los derechos de autor. Sí existen, por supuesto, unos campos normativos, ya vamos a mirar algo de eso. Pero lo más importante es que cuando hablamos de derechos de autor, hablamos del cuidado que tenemos por la obra del otro. Esa es como la clave, ¿listo? La evolución del tema sobre los derechos de autor no es el mismo en Europa como aquí en América Latina. Eso hay que conectarlo un poquito con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Básicamente, cuando hablamos del campo normativo de los derechos de autor, estamos hablando del derecho del bien particular, ¿no? Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuenta con tres elementos. Primero, el cuidado de la persona. Segundo, el cuidado de los bienes de la persona. Y tercero, el cuidado del bien común. Son como esos tres elementos. Aquí estaríamos dentro del segundo, el derecho al bien particular. En Colombia se formula por primera vez este derecho en la Ley 23 de 1982. Ahí está como la primera referencia a lo que nosotros podemos llamar una constitución de derechos de autor. O sea, el primer acercamiento que tenemos en Colombia se da ahí. La Ley 1915 del 2018 es la actualización, básicamente, de la Ley 23 de 1982 sobre temas de derechos de autor. ¿Listo? Entonces, básicamente voy a nombrar la estructura en general. Si alguien es un poquito gomoso de estos temas legales, pues le invito a que lea la ley en general. ¿Listo? Entonces, ¿qué estructura tenemos aquí? Tenemos primero el capítulo primero que nos habla de las disposiciones relativas al derecho de autor y los derechos conexos, es decir, los derechos de autor y aquello que se conecta con todo el tema de derechos de autor. Es como la explicación general. El capítulo 2 tiene las disposiciones relativas a las obras huérfanas, es decir, qué pasa con aquella obra que es anónima, da unas disposiciones. Aquella obra que de pronto no es registrada, pero que alguien escribió, ahí da unas directrices. El capítulo tercero habla propiamente de la disposición legal, es decir, de todo lo que tiene que ver con el campo legal, las implicaciones, bueno, los elementos propiamente generales de los derechos de autor. El capítulo cuarto tiene que ver con las disposiciones relativas a la observancia del derecho de autor y a los derechos conexos. ¿Listo? Entonces, vamos a tener básicamente dos elementos al momento de hablar de los derechos de autor. Primero, la persona que literalmente crea un producto, la persona que replica el producto, la persona que transgrede el producto o que lo edita. ¿Listo? Entonces, son como elementos para que ustedes se ubiquen. La fecha propiamente de esta ley es el 12 de julio del 2018. Doy la bienvenida a los aprendices que se están conectando. Hoy estamos trabajando un poquito el tema de los derechos de autor, que es básicamente la actividad correspondiente al RAP 16. ¿Listo? Algunas aclaraciones terminológicas de la ley, yo simplemente las voy a enunciar aquí. Ustedes la tienen ahí muy prácticas en la diapositiva. Entonces, el artículo 5 de esa ley que estamos aquí hablando, para que la tengan presente los que se acaban de conectar, la ley 1915 del 2018, que es la ley que habla sobre los derechos de autor, nos dice y nos habla de algo que se llama la radiodifusión. Ese es el término propiamente que usa teórico y práctico con relación al tema del material, ¿no? Entonces se dice que es la transmisión al público por medio de inalámbricos, por satélite de los sonidos o sonidos e imágenes
o representaciones de los mismos. En este caso, cuando se habla de representaciones, hablamos de códigos comunicativos, ¿no? Ustedes saben que un código comunicativo son las letras. Eso es un código comunicativo. Por eso el plagio de textos está presente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La comunicación al público de una interpretación, entonces, es importante y la ley aclara propiamente que se puede hacer una interpretación, pero da unas directrices de cómo se debe hacer. De igual manera, la comunicación al público de una interpretación fijada en obras y grabaciones audiovisuales. Esos son básicamente los tres términos que se usan, ¿no? La radiodifusión, la comunicación al público e interpretación y la comunicación fijada en obras y grabaciones audiovisuales. ¿Listo? Entonces, como que el artículo 5 de esta ley, si usted se entra un poquito ya a leerla y a profundizarla, lo que básicamente da es directrices de cómo nosotros debemos, primero, cuidar el material que nosotros mismos producimos. Segundo, cómo podemos nosotros desde nuestro trabajo, pues cuidar también, valga la redundancia, el producto de los otros. ¿Listo? Eso me parece que es algo clave que nos puede ayudar muchísimo dentro de este proceso. ¿Listo? Bueno, vamos a avanzar aquí un poquito. Básicamente esta sesión es muy terminológica en el sentido de campos legales, simplemente es para que ustedes conozcan un poquito pues esos lineamientos. El artículo 8 nos habla sobre los permisos de parte del autor de los fonogramas. Entonces, la representación del fonograma por cualquier manera o forma temporal o permanente mediante cualquier procedimiento, incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica. Entonces, literalmente se considera una falla o un cuidado el hecho de que usted tenga sus fonemas, sus trabajos dentro de elementos propiamente multimedia. ¿Listo? Entonces, ahí ya se concibe automáticamente un lineamiento que entra dentro de este campo de los derechos de autor. ¿Listo? La distribución pública del original o copias de sus fonogramas mediante la venta y a través de cualquier forma de transferencia de propiedad. Entonces, se necesitan unos permisos, ¿no? Saico y Asimpro es la empresa que se encarga de certificar un poquito en el campo multimedia, pues los derechos de autor. Eso es un campo a nivel nacional. La importancia de las copias del fonograma, por supuesto, cuando uno hace por lo menos una tesis en una universidad, te piden una copia digital. Las dos están cuidadas y se supone que las dos deben, o de una u otra manera, están puestas, pues curiosamente, para que pues cualquiera pueda valerse de ellas para conocimiento, pero no para réplica sin autorización y permiso. El alquiler comercial al público del original, bueno, esto es todo el tema de que tú puedes alquilar literalmente tu material, pero se debe respetar el derecho de autor. ¿Listo? Y el último elemento que es básicamente pues que tú das el permiso para que el público se valga de tu material y de tu trabajo. ¿Listo? Ese es básicamente el principio de los derechos de autor. O sea, sin ir más adelante, lo que se busca aquí es decir, miren, cuando nosotros hablamos de derechos de autor, pasamos por estos lugares. O sea, necesariamente existen unos principios que nos pueden ayudar a nosotros a comprender la dinámica general de lo que son los derechos de autor. ¿Listo? Otro elemento a tener aquí en cuenta es que nos prohíbe a nosotros la ley. Entonces, básicamente la ley nos prohíbe a nosotros la reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma. O sea, tú no puedes literalmente copiar algo sin permiso. La ley lo dice. La comunicación de la obra en cualquier medio o procedimiento, ya sea inalámbrico, bueno, en este caso entraría todo el tema de Wi-Fi, ¿no? De la red, internet, propiamente no, el Wi-Fi. Pero tú no puedes cargar cosas en la red sin el debido permiso. La distribución pública de los originales, o sea, poner a la venta un material simplemente porque te pareció interesante y puedes ganar algo, eso está prohibido. La importación de copias hechas sin autorización del título del derecho, en este caso son las entidades que certifican. El alquiler comercial al público de los ejemplares y sus obras y la traducción, adaptación o arreglo a otra transformación de las mismas. O sea, no se puede tocar una obra que sea del otro. Esto es en general.
¿Cuáles son los alcances del derecho de autor? El artículo 12 dice que el derecho a controlar la distribución de un soporte material se agota con la primera venta hecha por el titular del derecho o por su consentimiento. O sea, cuando literalmente alguien coloca ya a la venta una primera obra y se vende el primer libro, ya automáticamente eso es de orden público. ¿Listo? Pero eso no da, pues, automáticamente derecho a una réplica comercial o a valerse abusivamente del trabajo, pero ya es público. Directrices de plagio SENA. Aquí es donde quiero que nos centremos básicamente en esta presentación muy cortica, por supuesto, pero con el ánimo de iluminarles en la evidencia que deben presentar. Entonces, básicamente el tema del plagio para nosotros es algo a veces muy delicado. De hecho, dentro de los campos académicos que nosotros manejamos, pues existen plataformas antiplagio justamente por eso, porque es uno de los pecaditos académicos más recurrentes, ¿no? Copiar un trabajo, copiar una parte de un trabajo, no citar debidamente una evidencia, no citar una tesis, no citar una página, ese elemento lo maneja el SENA. O sea, nosotros en el SENA conocemos eso. Por eso hay unas directrices de plagio en el SENA. Aquí se nos dice qué es plagio para el SENA. El plagio hace referencia a copiar o imitar fielmente la obra de algún compositor, autor, sin ningún permiso y con la intención de hacerlo pasar como un trabajo original suyo. En la educación el plagio es considerado un aspecto ético y moral que, de ser evidenciado, debe intrigar multas de acuerdo con las políticas de la institución. En el SENA es considerado una falta. ¿Listo? Entonces, nosotros no copiamos material, no copiamos evidencias, no copiamos libros, nada de eso, ¿no? El reglamento del aprendiz en el artículo 4 y 5 contempla como una prohibición el tema del plagio como una falta de carácter académico, es decir, le baja automáticamente el nivel al trabajo que tú hayas hecho. ¿Listo? Y al mismo tiempo, pues acarrea una sanción. ¿Vale? ¿Qué se considera plagio en el reglamento del SENA? Primero, referenciar sin las normas nacionales e internacionales. Nosotros en el SENA manejamos las normas APA. O sea, todo lo que está fuera de las citas de las normas APA, ya para nosotros es considerado un plagio. Resumir o parafrasear inapropiadamente. Un resumen, sí. Puedes parafrasear. Los que de pronto no sepan qué es parafrasear es básicamente leer algo, interpretarlo a tu manera, pero hay que tener en cuenta qué es lo que estás interpretando, porque si estás dañando el original, pues automáticamente se considera un plagio. ¿Listo? Usar comillas inapropiadamente, o sea, los textos cuando los citamos les ponemos comillas, pero de pronto le ponen comillas a una parte y a otra no. Ojo, porque ahí ya estamos hablando de copia. Copiarse de un compañero, pues obviamente, ¿no? Cuando hay un examen, una evaluación, o simplemente tomas el trabajo de otro y lo haces pasar como tuyo, es considerado un plagio. Copiar de sitios web, libros, revistas, periódicos, bueno, todo el tema de académico, que pues obviamente a eso referimos en esta evidencia. Para evitar caer en el plagio se sugieren las siguientes estrategias. Primero, priorizar las ideas de los autores consultados, utilizar ideas de otras personas, pero de manera respetuosa, listar la totalidad de la bibliografía. Esas son como las estrategias, ¿no? Entonces, sin ahondar muchísimo más en eso, es esto, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos evidenciar o básicamente ayudarnos a que no haya plagio, ¿no? Entonces, aquí yo les he colocado aquí, ¿no? Yo voy a regalar este material, yo quiero que ustedes lo miren, los que están ahorita en la sesión se los coloco aquí en el chat. Básicamente esas son las directrices, las normas APA que nosotros manejamos en el SENA. Descárguenlas, tenganlas presentes. Las normas generalmente van cambiando, pero uno a medida que las va conociendo, pues obviamente las va teniendo en cuenta. O sea, son muchos lineamientos los que podemos tener al momento de hablar de esto, de derechos de autor. ¿Listo? Ahí están las normas APA para que ustedes las consulten. Hay unos ejemplos de cómo se debe generar una citación, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, colocamos entre comillas lo que se va a citar, citamos el autor, citamos el año, citamos la página. Cuando parafraseamos, nosotros lo que hacemos básicamente es también citar el autor. Entonces decimos por lo menos, como dice Julio, 2016, y ya dices. O sea, la idea del plagio la idea para evitar el plagio y las normas APA es básicamente decir, oiga, este trabajo de pronto no es mío, yo lo respeto, yo valoro ese trabajo, valoro
eso que el otro hizo, me valgo de él porque me gusta, me llama la atención la idea, pero no dejo de decir que eso no es mío. Es cuidar un poquito lo que no es tuyo. ¿Listo? No sé si aquí hay alguna pregunta que puedan escribir en el chat, algo que de pronto... Este es un tema muy recurrente, la verdad, o sea, yo sé que sobre plagio nosotros hemos escuchado muchísimo. Y la idea aquí, más que conocer la historia del plagio, cómo funciona, todo eso, es que ustedes digan, caramba, efectivamente, oiga, a veces se me va la mano plagiando, o no sé cómo citar, necesito aprender. Entonces, ahí es donde entra la formación ya hoy más a nivel tuyo, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta esa biblioteca, escena de PDF sobre cómo citar. Ténganla en cuenta. Ténganla en cuenta porque esas son las directrices que nosotros en el SENA manejamos literalmente en el tema académico. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vayan a consultar la rúbrica dentro de sus trabajos, su proceso, diríjanse a ese material. Por último, la evidencia. Entonces, ¿la evidencia qué es? La evidencia es responder este foro. ¿Sí? Entonces, ustedes ya saben a estas alturas cómo responder un foro, el foro ya está habilitado, la idea es que lo resuelvan lo antes posible porque esto tiene una fecha, vamos nomás hasta el 24 de octubre. ¿Sí? Y la idea, ¿cuál es? Leer y entender este caso. Entonces, un aprendiz del SENA está realizando un ensayo argumentativo sobre un tema en particular para una consulta fuerte, para esto, consulta fuentes diversas. Pero como está sobre el tiempo de la entrega, se le olvida citar, agregar las referencias correspondientes enviando el trabajo sin esta parte. ¿Esto se considera plagio? Tú dices si sí o no. De acuerdo con la política de plagio del SENA, ¿qué consecuencia le puede acarrear al aprendiz el no haber citado las fuentes consultadas? Considera que el plagio y el delito de derechos de autor tienen una similitud. ¿Y cuál es la importancia de que un tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información respete los derechos de autor? Lo que quiero es que, por favor, respondan esas 4 preguntas de acuerdo a ese caso. Las sanciones se encuentran ustedes en el reglamento del aprendiz, ¿no? Entonces, ustedes ingresan al reglamento del aprendiz SENA y ahí revisan cuáles son las sanciones para ese tipo de faltas. No se las quise colocar dentro de la presentación porque pues la idea no es que les hagamos todo a los queridos aprendices, sino que ustedes conozcan por lo menos el documento. Aquí se los voy a copiar en el chat. Ese es el reglamento del aprendiz SENA, por si de pronto alguno no lo conoce. ¿Listo? Esta evidencia, como les digo, ya está abierta. La idea es que ustedes la desarrollen lo más pronto posible para ir avanzando en el proceso. Sobra decir que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues aquí estaré 100% para apoyarles. No sé si hay alguna duda, inquietud, por aquí hay pocos aprendices, hoy se me conectaron poquitos, no sé si de pronto por la hora o porque mañana pues es día sin carro en Bogotá y de pronto algunos descansan temprano. Tenemos a David, a Juan José, a Víctor Wilches, que están conectados, solamente 3 aprendices. No sé si tienen alguna pregunta o puedo dar por finalizada la sesión. Recuerden que esta sesión está, por supuesto, grabada y que aparece dentro de la plataforma para que ustedes la puedan consultar. David, ¿alguna pregunta? Juan José, Víctor, ¿no? Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por su tiempo, pasen un bonito descanso y espero pues que esta corta sesión sobre derechos de autor pues nos lleve un poquito a la reflexión de mejorar un poco nuestras evidencias y nuestro trabajo. Muy buena noche para todos.